Hace tiempo que no encontraba una película que reuniera dos aspectos que yo amo en el cine. El primero es la animación stop motion y el segundo una historia psicológica muy interesante. Y precisamente todo esto lo encontré en la nueva película de Netflix llamada La Casa. Y de verdad que esta película es un espectáculo, podría decir que es lo mejor que he visto en el 2022. Primero, es hermosa visualmente, con la animación stop motion. Segundo, tiene una narrativa que te atrapa desde el primer momento, con escenas algo confusas, perturbadoras, incómodas, pero también otras con esperanza y un gran mensaje en cada una de ellas. La casa nos cuenta tres historias diferentes, ambientadas en tres épocas diferentes, pero que todas comparten algo en específico: la casa. La primera historia vemos que está ambientada en una época pasada y es acerca de una familia que vive en una humilde casa, donde el padre de familia vive aburrido de su vida ya que su familia lo considera un fracasado y básicamente odia ser pobre. Hasta que una noche en el bosque hace un pacto con una especie de arquitecto en donde éste le ofrece la oportunidad de irse a vivir con su esposa y sus dos hijas a una casa que acaba de construir. Así es como esta familia llega a esta lujosa casa, donde al principio todo parece genial, pues tienen comida deliciosa, cuartos y camas hermosos y lujosos, pero después la casa termina por absorber a los padres, alimentándoles este inconformismo y codicia, convirtiéndolos a ambos en objetos que hacen parte de esta casa. Con este final, lo que a mí me dio a entender esta historia es que los padres se olvidaron de lo que en realidad importa y de las personas que los aman como eran sus hijas. Por eso el padre, en una escena cuando están derrumbando su casa, este se ríe, ya que para él nada de lo que vive allí en realidad importa y de alguna manera se está burlando de su antigua vida. También esa historia significa que la codicia muchas veces nos puede quitar lo más importante en nuestras vidas y de alguna manera nos vuelve esclavos de una idea errónea de lo que es la felicidad, olvidándonos de lo que en realidad importa. También con esto perdiendo nuestra propia identidad para complacer a otras personas. Algo interesante que nos cuenta esa historia es que el hogar no es la casa donde vives, sino lo que haces en ella, lo que compartes y los momentos que creas, ya que en un principio la familia, aunque vivía humildemente, sí tenía un hogar, pero cuando llega a esta casa lujosa, todo esto se olvida. Un objeto interesante en la historia era el fuego, y para mí esto de que el padre siempre tratara de prenderlo pero no podía, representaría su inconformismo con su vida, pues nunca nada era suficiente, y por eso también la casa cada vez se hacía más y más grande por dentro, porque crecía su inconformismo. La segunda historia vemos que podría estar ambientada en un presente, en un mundo habitado por ratones, donde un decorador de interiores trata de cualquier forma de terminar su casa, para poderla mostrar al público y poder finalmente venderla. Para mí esta historia fue como la más incómoda de las tres a mi parecer, y diría que su mensaje es acerca de las apariencias, ya que vemos que nuestro protagonista, para poder cumplir su sueño y vender la casa, hace hasta lo imposible, actúa y se inventa una personalidad diferente y aparenta con todos que su vida es perfecta, que tiene mucho conocimiento de su negocio y por último que la casa en realidad está perfecta. Pero lo que vemos es que todo esto es lo contrario. Él vive en un sótano viejo, tiene problemas personales, la casa está podrida llena de plagas de cucarachos y gusanos. Pero, aún así, él vende esta imagen falsa de perfección a las personas que en realidad no les importa en lo más mínimo él. Así es como llegan dos huéspedes que supuestamente quieren comprar la casa, pero que después, al igual que las cucarachas que viven detrás de las paredes, estos empiezan a quedarse allí, a vivir y a reproducirse, trayendo más de ellos consigo y por último habitando y destruyendo totalmente esta casa. Nuestro protagonista al final vemos que termina también inmerso en esto, destruyendo la casa de sus sueños así como su cordura. Otra perspectiva que se le puede dar a esta historia es acerca de los cambios en nosotros mismos, ya que vemos que cuando él arreglaba la casa siempre lo hacía de una manera superficial, solo en el exterior, pues en realidad esta seguía llena de plagas, las llaves de los baños estaban rotas, no servían, él tapaba las grietas con pegamento, etc. Y todo esto lo que nos quiere decir es que cuando no haces un cambio en tu interior de una manera honesta, todo seguirá estando exactamente igual,
ya que los cambios deben ser desde el interior y no solo superficiales. Y la tercera y última historia, que personalmente a mí fue la que más me gustó porque amé su animación, también me gustó mucho el ambiente en el que se desarrollaba, ya que todo se sentía como muy extraño pero interesante. Y también, obviamente, porque yo amo los gatos y mi gatita es idéntica a la protagonista Rosa. Esta historia podemos deducir que transcurre en un futuro donde esta misma casa, ahora ya algo acabada, queda en manos de Rosa, una gata decidida a arreglarla para que ésta sea un hotel y puedan llegar inquilinos allí. Pues desde que ella era pequeña ese fue su más grande sueño. Pero lo que ella ignora es que a su alrededor el mundo se está acabando gracias a la inundación y que poco a poco todo esto se va metiendo a su hogar. Siento que esta tercera historia habla de cómo muchas veces vivimos aferrados al pasado, porque de alguna manera es lo seguro o es lo que conocemos. Y es nuestra zona de confort, al igual que para Rosa era su casa. La casa es su pasado y por eso, aunque este esté en mal estado y se esté inundando, ella no se quiere ir, pues de alguna manera le teme a lo desconocido allá afuera, que en pocas palabras sería el futuro, pero en la historia no lo representan con el mar. También siento que esto es una analogía, pues los gatos odian el agua y aquí en la historia su principal enemigo es precisamente eso, el agua. Una teoría que me surgió cuando estaba viendo esta historia es que quizás este lugar, esta casa, era una especie de purgatorio, ya que me dio la impresión de que todos estos personajes estaban muertos, porque en una escena en específico Rosa dice que a ella le gustaría que llegaran inquilinos reales. También otra duda que me surgió es si estos personajes, los otros gatos, eran familiares de ella, y en específico el gato negro me dio la impresión de que era su hermanito. Otra perspectiva de la historia es que a veces la vida pocas veces resulta como lo teníamos planeado, y esto está bien, ya que debemos soltar y buscar otro rumbo si este ya no funcionó, porque veamos que no tiene sentido seguir enceguecidos en algo que no importa y que al final solo te está hundiendo, y aquí literalmente sí pasa como lo es con el agua. Y tú te puedes estar perdiendo de cosas y de personas grandiosas, como le pasa a Rosa con su amigo o con su hermano, no sé muy bien, de que ella en realidad no le prestaba atención ni conocía nada de lo que a él le gustaba hacer. Pero esto es lo que al final Rosa entiende y por ello decide salir de este lugar. Así que podríamos decir que ella es la única de las tres historias que puede seguir adelante y toma el control de la casa de alguna manera. Y todo esto lo resumen en una frase que me gustó mucho, que dice: no tengas miedo de ser alguien más, intenta ver las cosas buenas que hiciste, ama tu pasado, pero avanza. Y bueno, estas serían mis teorías sobre estas tres historias, que estoy segura que hay muchas más, ya que esta película está abierta a nuestra interpretación y puede que se me queden muchas cosas por decir, pues hay muchísimas metáforas y simbolismos, pero en realidad fue una película que me encantó y te aseguro que vale muchísimo la pena verla. Si te gustó este video me encantaría que me des un like y te suscribas a mi canal, es gratis y te agradecería muchísimo. También le puedes echar un vistazo a mis anteriores videos, tengo otros analizando a profundidad otras películas así bien confusas, bien chéveres.